Ok, hermanos, Dios los bendiga. Un saludo muy especial. Nuevamente estamos aquí y es por la gracia de Dios. Porque Dios es el que nos permite entrar a vuestros hogares a través de estas pequeñas ventanas. Un saludo muy especial para todos y cada uno de nosotros, los que van a estar ahí pendientes de la pantalla, escuchando la bendita palabra del Señor. Quiero dar agradecimientos a todos los que se han conectado y están viendo en diferido la palabra del Señor a través de las redes sociales. Todos los días no nos vamos a cansar hasta que mi Señor Jesucristo suene esa trompeta. Nos sentimos gozosos en este momento con esas alabanzas que nos compartió la hermana Alicia en este momento. Y sabemos que la familia, tanto mi familia como la familia de mi esposa, nos alberga un sentimiento de dolor porque hemos visto marchar a un ser querido. En el caso de la familia Quiñones, el tío de mi esposa falleció el día de ayer, Elías Quiñones. Vamos a orar orando por toda la familia Quiñones, por mis cuñadas, por su esposa, por la esposa de nuestro hermano Elías Quiñones. También vamos a orar por la familia de mi tía Marina, que falleció el día hace 3 días atrás. Oramos por toda mi familia. La verdad que siento mucho en el corazón no haber podido estar con toda la familia en el servicio. Ya fue cremada mi tía. Un saludo muy especial para mis primas, Patricia, Alexa, Luzmari, Nidia, Tania, Luis, mi primo, Dios lo bendiga. Marixa también, un saludo muy especial, Dios los bendiga. De verdad que desde aquí, desde la distancia, sentimos ese dolor porque pues tuve la oportunidad de convivir también con mi tía Marina, y la verdad que una excelente mujer, una excelente madre. Dios los bendiga a todos y cada uno de vosotros, y vamos a estar orando al terminar por la familia Quiñones, por esa familia hermosa que Dios me ha dado a través de mi esposa, y sabemos el dolor que es ver marchar un ser querido. No hay forma de llenar ese hueco que ese ser querido deja en nuestros corazones, pero poderoso Dios con su palabra lo llena todo. Dios con ese amor llena multitud de cosas, multitud de pecados, multitud de carencias que nosotros tenemos. Y sabemos que Dios sabe qué necesidad tenemos. Por la palabra del Señor la vamos a encontrar el día de hoy en el Evangelio de San Mateo. Acompáñenme al Evangelio de San Mateo, capítulo 6. Les pedimos por favor, tomen una hojita, tomen un bolígrafo, tomen su Biblia, no importa de qué denominación sea, tomen su Biblia y entonces rectifique todo lo que Dios, el Espíritu Santo, nos convoca el día de hoy para escuchar su bendita palabra. Por eso la palabra del Señor la vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, y vamos a leerlo desde el versículo 5 hasta el versículo 15. Por eso, como siempre decimos, ¿quién ha venido a escuchar la bendita palabra del Señor? Amén. Recuerden que la palabra del Señor dice que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Recuerden que el Espíritu Santo, nosotros somos templo del Espíritu Santo y debemos de cuidar nuestro cuerpo para que solo albergue el Espíritu Santo en nosotros. Y en este momento sentimos la presencia del Espíritu Santo, porque la palabra del Señor dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, aleluya, Él está aquí. Amén. Gloria a Dios. Ok, la palabra del Señor escrita está y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 15. Dice, y cuando ores, palabras de mi Señor Jesucristo, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mi Señor Jesucristo dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gloria a Dios. Y dice mi Señor Jesucristo, y orando, escuche bien esto, y orando no uséis
vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería son oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Vosotros, pues, cuando oréis, oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vamos a orar. Un saludo muy especial, Uriel. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias, oh Padre Santo, por darnos la oportunidad una vez más, Señor, de estar aquí presentes. Oh Padre Santo, perdónanos todas nuestras ofensas, Señor. Queremos estar, Señor, involucros, libres de pecado, Señor, para ser dignos de ser mensajeros el día de hoy. Para que tu Santo Espíritu nos hable a través de tu palabra, con el poder, ese poder que tiene y esa autoridad que tiene tu palabra, Señor. Que esta palabra llegue al rincón más allá, más lejano de nuestro corazón, Señor. Y que se quede en nosotros. Y que no solamente eso, sino que prospere y haga lo que tú quieres que ese corazón haga, Señor, con tu palabra. Porque tu palabra no vuelve a ti vacía, Padre. No vuelve a ti vacía. Pero que no seamos, Señor, oidores, sino hacedores de tu palabra. Porque tu palabra dice categóricamente, Señor, que la llevemos, que seamos mensajeros. Que seamos mensajeros de ella, Padre Santo, porque en tu palabra hay promesa, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, por la familia Quiñones, por la partida de este ser querido el día de ayer, por Elías Quiñones, Señor. Te pedimos por esa familia que en este momento necesitas que tú, oh Padre Santo, seas su fortaleza en estos momentos de angustia. Igual, Señor, para la familia de mi tía Marina, para esa familia, Señor, que sabemos que han viajado de lejanas tierras a estar allá en el sepulcro, en esa velación con mi tía, y que llegaron con... ¿Por qué? Porque esa tía dejó un hueco enorme en sus corazones, Padre. Te pedimos, Señor, que sea su fortaleza en estos momentos de angustia, Señor. No podemos hacer más nada por los que han marchado, Señor, porque los que han marchado, Señor, ya han dispuesto a dónde van a ir, Señor. Pero te pedimos por nosotros, los que quedamos aquí, con ese dolor. El día de hoy, Señor, nos disponemos a escuchar a tu Santo Espíritu, Padre. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Te pedimos por todos los que van a escuchar este mensaje, Señor. Te pedimos por el grupo de oración, Señor, Adonai Jireh, y te pedimos por tu pueblo santo Israel. Y llenos de tu Santo Espíritu, Señor, te alabamos, te bendecimos. Glorificamos tu santo nombre, Padre, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. El grupo de oración dice amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermano. Hermano, una vez más, Dios los bendiga a todos y cada uno de vosotros. El día de hoy, el Espíritu Santo nos convoca a escuchar la bendita palabra del Señor. Acabamos de escuchar la bendita palabra del Señor en el capítulo 6, versículo 5. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña cómo debemos de orar. Cómo debemos de orar. Y desde el primer versículo, Él dice, cuando ores, Él nos dice que no seamos como aquellas personas hipócritas que creen que porque que todo mundo es salvo, que creen que nosotros todos somos hijos de Dios. Y la verdad que estamos fallando en eso, pero no estamos fallando a nuestra propia voluntad, sino que es que por largo tiempo nos han venido engañando. Pero entonces la palabra del Señor nos dice que cuando nosotros leemos la palabra del Señor, vamos a conocer la verdad y la verdad nos hará libre. ¿Quién dice amén?
Todo lo que debemos de entender el día de hoy. La palabra de Dios categóricamente nos habla. Él dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Pero incluso hasta eso nos han cercenado de una manera vil, que dicen que es que para que nuestro Dios nos escuche tenemos que ir a una iglesia y tenemos que hacer pactos con el Señor. Y que tenemos que llevar, mire, si usted le va a pedir algo al Señor, haga un pacto y Él te va a escuchar y te va a dar todo lo que necesite. Pero hasta eso nos han cercenado y nos han mentido. Porque dice la palabra del Señor, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. De la misma manera, hermano, que lo hacíamos cuando le servíamos a la otra persona, al otro ser, porque ese es un ser diabólico, a Satanás, cuando le servíamos a Satanás, nosotros estábamos en las cantinas, bebíamos, gritábamos y nos hacíamos, pues nosotros éramos los reyes. Ya, incluso todas las canciones nos las sabíamos y le servíamos a Satanás de una forma u otra. Ya, haciendo maldades, quizás robando, quizás mintiendo, quizás fornicando, quizás asesinando, muchas cosas, y en público lo hacíamos. Incluso cuando estábamos con nuestros amigos, decíamos, por creernos los machos camachos, decíamos, no, yo hice aquello, incluso hasta cosas que eran mentiras, nos las inventábamos. ¿Ya? Pero de la misma manera que lo hacíamos en ese entonces, hagámoslo para el Señor. Todo lo que hagamos, hagámoslo para Él. No como para Él, sino para Él. ¿Ya? Y miremos todo espiritualmente. Miremos todo espiritualmente. Porque dice la palabra del Señor, orando, dice la palabra del Señor, orando. Y escuchen bien esto y guarde esta palabra en su mente y en su corazón para que te des cuenta qué es lo que estamos haciendo. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa en este momento? Y nos podemos hacer una pregunta. ¿Por qué pierde la efectividad nuestra oración? ¿Por qué la pierde? ¿Ya? La palabra de Dios dice, orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Como los gentiles. No quiero entrar en ese tema, pero ustedes ya saben qué cosas repetitivas hacen los gentiles, o que hacíamos nosotros también cuando éramos gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos, que piensan que porque repiten y repiten y repiten 1000 veces van a ser oídos. Dice mi Señor Jesucristo, no hagáis pues semejantes a ellos. Dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que nosotros lo pidamos. ¿Quién dice amén? Amén? Mi Señor ya sabe qué necesitamos nosotros. Oremos y pidamos por los demás. Él dice, ocúpate de mis negocios que yo me ocupo de los tuyos. No seáis sabios en tu propia opinión, dice la palabra del Señor. Entonces, por eso, hermano, esta pregunta que no es frecuente en las personas, que se hacen las personas hoy en día. ¿Por qué no obtengo respuesta de mi oración? ¿Por qué no la obtengo? Recuerden que mi Señor no escucha toda clase de oraciones, no la escucha. No escucha a todo el mundo. Y nos vamos a entrar a escuchar la bendita palabra del Señor. La otra pregunta que nos podemos hacer, ¿acaso estoy orando mal? ¿Acaso estoy orando mal? Estas y muchas preguntas nos hacemos todos al momento de orar. Porque la verdad dice la palabra del Señor, oráis y pedís, pero pedís mal. ¿Ya? Porque pedimos para nuestras propias concupiscencias. Por eso el Espíritu Santo nos convoca hoy, porque Él nos quiere mencionar cuatro clases de oraciones que no tienen poder alguno. Acompáñenme, hermano, a Salmo capítulo 66. Y nos vamos a dar cuenta de que de estas 4 oraciones el Señor no las escucha porque no tiene poder alguno. Un saludo muy especial, Ana, bienvenida al estudio. Ya, dice la palabra del Señor en Salmo capítulo 66, versículo 18 y 20, dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, dice el salmista, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Recuerda que el Señor no escucha a los pecadores. Por eso el salmista dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios.
atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Entonces, por eso estas son unas de las clases, hermanos. Si usted va a orar, lo primero que debe de hacer es ponerse a cuentas con el Señor. Ponerse a cuentas con el Señor, santificar tu cuerpo, santificar tu alma. Pedirle solamente a Él. Pues dice el salmista, si yo hubiese yo mirado a la iniquidad que había en mi corazón, ahí donde se dio cuenta, por eso es que Dios no me escucha. Por eso es que Dios no escucha las oraciones. Ahora, otra clase de oración que el Señor no escucha. Acompáñame a primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Ya, una cosa, la palabra de Dios, y hay que mirarla de esa manera, una cosa es vivir en pecado y otra cosa es cometer un pecado. Recuerde eso. Un cristiano puede cometer un pecado. Grande o pequeño lo puede cometer, pero otra cosa es vivir en el pecado. Vivir en el pecado. Ya, si nosotros pecamos y confesamos a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Porque el que diga que nunca ha pecado y que no peca, o el cristiano que diga que no ha pecado, se está mintiendo él solo. Él mismo se miente. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice la palabra del Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Eso es lo que tenemos que mirar, hermano. Tu oración de verdad, tu oración, o nuestra oración, yo me meto aquí también. Nuestra oración no sirve cuando la haces para que te vean o te alaben, como dice la palabra del Señor. No ores como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie de las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos. Entonces, si me acompañan en Mateo capítulo 6, versículo 5, nos vamos a dar cuenta por qué mi Señor Jesucristo lo está diciendo. Dice, y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Quién dice amén? Amén. Por eso nosotros debemos estar atentos a la bendita palabra del Señor todos los días, y más ahora, hermano, más ahora que la palabra del Señor nos dice que en los últimos tiempos va a suceder todo esto, y como lo estamos hablando con el hermano Mariano, que también está recibiendo la palabra del Señor, que es necesario que todo esto acontezca, dijo mi Señor Jesucristo. Ahora, otra clase de oración que mi Señor no atiende, Santiago, capítulo 4, versículos 2 y 3. Nos vamos a dar cuenta que es otra clase de oración que Dios no atiende, y son aquellos que se hacen, ¿para qué? Esas oraciones que se hacen para gastar en los deleites de la carne. Mucha gente es atrevida y quizás, y yo creo, y estoy seguro, no digo que creo, estoy seguro que yo en mis tiempos pasados, yo incluso hasta le pedí a Dios para comprar una caneca de aguardiente o una botella de aguardiente para compartir con mis amigos, o quizás para estar con alguna chica. O le pedía dinero para mi propio deleite. Entonces dice la palabra del Señor, Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Oh, almas adúlteras, no sabéis, escuchen bien esto y guárdenlo en su mente y en su corazón. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Porque es verdad, hermanos. Lamentablemente, la palabra del Señor misma lo dice, y nosotros estamos en este cuento todavía. Nosotros dejamos de lado a Dios por nuestros propios deleites, por obtener más, por codiciar más. Dice la palabra de Dios, codiciáis si no lo tenéis. Y si lo tiene, hermano, es por un momentico, no te va a durar absolutamente nada. Me dice la palabra del Señor en el mismo versículo, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Se constituye enemigo de Dios.
Nosotros queremos trabajar, queremos obtener, no, yo quiero tener esto, pero esto es vano. Todo, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hay aquí, todo esto se va a quedar aquí, y lo que los van a recibir, todo esto se va a quemar. La palabra de Dios misma lo dice. Ahora, tu oración no sirve, si me acompaña a Mateo capítulo 9, versículo 31, tu oración no sirve cuando no la haces en el nombre de mi Señor Jesucristo. No sirve para nada. No sirve para nada. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar al Padre en su nombre. En su nombre. Y Él nos enseñó a orar al Padre, no a una estatua, no a una imagen, no a María. A nadie más, ni a Buda, ni a Krishna, ni al Tripitaka, ni a nadie. Ni a Mahoma. Él nos enseñó a orar al Padre. Dice la palabra del Señor, porque la palabra por esta manera el Señor no escucha nuestra oración. Dice Mateo 9, versículo 31, y dice la palabra del Señor, categóricamente habla así. Entienda esto, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Hermano, si tú eres un pecador, no le ores al Señor porque no va a escuchar tu oración. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero, dice la palabra del Señor, pero si alguno es temeroso de Dios, gloria a Dios, y hace su voluntad, a ese oye. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces en este momento, hermano, la palabra del Señor nos habla de algo muy importante. Y dice la palabra del Señor, y básicamente este estudio le hemos puesto el reino de Dios. Venga tu reino. Dice la palabra del Señor, venga tu reino. Dice, vosotros pues cuando oréis, oraréis así. Padre nuestro que estás en el Vaticano. ¿Dice así? No. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Venga tu reino. Hermanos, sabemos que mi Señor Jesucristo pronto vendrá. Que se va a sonar una trompeta. Que los muertos en mi Señor Jesucristo resucitarán primero. Cuando escuchen esa trompeta, porque cuando ellos escuchen esa trompeta, van a resucitar. Inmediatamente van a resucitar. Luego nosotros, los que estemos listos, los que estemos preparados, seremos arrebatados juntamente con ellos. La gente no quiere creer porque creen que pues es como Hollywood, ¿no? Una película que eso sucede solamente en las películas. Y películas que han salido bonitas del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que hemos visto. Pero ahora lo que se está viendo es que quieren seguir engañándonos. Entonces ya no es algo terrenal, sino que como ya hay tantos satélites, que ya lo hemos dicho hasta la saciedad, que ya hay más de 8,000 satélites rondando la Tierra, y la Tierra está como ese icono de la pandemia, de ese virus que tienen antenitas. Así está la Tierra en este momento. Entonces, lo que van a hacer es que cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, lo que van a decir los que se quedan aquí, ya los sabiondos, entre comillas, y el anticristo, porque cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ya es llevada al cielo, el anticristo se va a dejar ver y va a empezar a gobernar, y van a ver esos 7 años de tribulación y gran tribulación. Y lo primero que van a decir, estos que se fueron no eran los escogidos somos nosotros, los que nos quedamos. Entonces van a seguir mintiendo, que por eso fue que los marcianos se los llevaron y los abdujeron con esos discos, estos platillos voladores. Eso es lo que se va a decir. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando Él habló, venga en tu reino, nosotros cada vez nos acordamos de esas palabras que le dijo este hombre que estaba al pie de la cruz. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mi Señor Jesucristo le dijo, de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si usted me acompaña a Isaías capítulo 2, versículo 3 y 4, vamos a mirar las profecías cómo se están cumpliendo poco y paulatinamente.
y cómo Dios está utilizando hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y también está utilizando hombres con poder, como el presidente, se puede decir que es presidente, Donald Trump, cómo lo utilizó y ha utilizado a muchos grandes estrategas que tienen mucho dinero para que se cumplan muchas profecías. De esta manera, dice la palabra del Señor, dice Isaías capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice la palabra del Señor, Isaías, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Adonai, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverá sus espadas en rejas de arado. Mire la paz que va a haber, porque en ese reinado sí va a haber paz. No la paz que da el mundo, dice la palabra del Señor, mi Señor Jesucristo. Yo no doy la paz como la da el mundo. La paz mía sobrepasa todo entendimiento. Y esto, para poderlo entender, tenemos que abrir nuestro corazón. Abrir nuestra mente, nuestro corazón, para escuchar la voz de Dios y ver todas las cosas espirituales. Y volverá sus espadas en rejas y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Gloria a Dios. Amén. Esa es la paz que nosotros queremos. Nosotros como cristianos es la paz que nosotros anhelamos. Pero el mundo está buscando paz en esta gente que lo único que hacen es engañarlos. En estos que se dicen ser presidentes, pero son dictadores. Dictadores que cuando ofrecen algo a su pueblo y ya cuando están allá posesionados, los embisten como dictadores. No se puede decir de presidente y no dictadores. Ya subyugan el pueblo. De muchas maneras. Acompáñame a Isaías capítulo 9, versículos 5 y 7. Capítulo 9 de Isaías, versículos 5 y 7. Y vamos a mirar que esto se profetizó y el Señor mismo lo dijo, y los grandes profetas de la palabra de Dios nos lo han venido enseñando a través de la santa palabra que fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor Isaías capítulo 9, versículos 5 y 7. Apunten estos versículos. Si no los puede estudiar ahora, puede estudiarlos en su casa. Mire lo bonito. No habrá guerras, no habrán cosas que están sucediendo ahora. Dice, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados. Pasto de fuego. Pasto de fuego. Mira lo que estaba hablando. Todo eso va a ser quemado. Porque dice la palabra del Señor, porque un niño nos es nacido. Nos es nacido. Profecía. Hablando de mi Señor Jesucristo, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Gloria a Dios. En ese reinado de 1000 años, el Señor va a gobernar, va a regir todo este planeta. Y dice, su dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Dice, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, dice la palabra del Señor. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Gloria a Dios. Este es el reino que nosotros como creyentes estamos buscando, hermano. Ese es el reino que tú debes de buscar. Estaba hablando con mi esposa algo muy importante y con varios hermanos también, porque es palabra del Señor que viene a uno. Hermano, si tú eres injusto en esta generación y se dice que eres cristiano y se dice el Señor no te va a tener en cuenta para este reino. Ya, si tú estás haciendo algo y si estás trabajando para el reino del Señor, si estás sirviendo para el reino del Señor, hermano, el Señor te va a tener en cuenta. Pero la palabra del Señor, seguimos en Isaías 14, versículo 7. La tierra, hermano, la tierra va a estar en reposo, incluso una tierra que tenemos ahora y no la dejamos descansar.
Y lo digo, hermano, porque verdaderamente yo trabajé mucho agricultura. Yo trabajo en la agricultura. Y los mismos dueños de las parcelas, de las hectáreas, como usted la quiera llamar, no dejan descansar la tierra. Eso es un vaivén, vaivén. ¿Por qué? Porque hay mucha gente sobre la faz de la tierra. Oferta y demanda. Pero la tierra va a reposar, dice Isaías 14:7, dice, toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos, hermano, cada día más, sáquele petróleo, sáquele gas, sáquele todo a la tierra, sáquele todo a la tierra, y la tierra cada día más se está destruyendo. Hoy Isaías mismo dice, cayó la tierra, enfermó los altos pueblos. Son profecías del Señor. Isaías, que fue muchos años atrás de mi Señor Jesucristo, él profetizó que iba a venir el Hijo de Dios a gobernar en los últimos tiempos, que iba a haber 1000 años, que él iba a gobernar 1000 años. Dice la palabra del Señor en Isaías 26, capítulo 26, versículo 12, dice, el Señor, Adonai, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Nos va a dar paz, Él nos llama, dice, venid todos los que están cansados, trabajados, que yo os haré descansar. Esa es la paz que Dios quiere para ti y para mí. La gente dice, pero ¿cómo hace este hombre sabiendo que todo lo que está sucediendo, y mire las deudas que tienen, y mire todo lo que está, y a veces, hermano, de verdad, a veces no, pasamos días sin trabajar, y sin ganar un céntimo. Pero gloria a Dios, confiamos en Dios. Confiamos en Dios. Dependemos de Él, de nadie más. El mundo, dice la palabra del Señor, que el mundo te va a ofrecer de todo y en el mundo vas a tener aflicciones, pero dice, confiad en mí, yo he vencido al mundo. ¿Quién dice amén? Amén. Dice la palabra del Señor en Zacarías capítulo 9, versículo 10. Mire lo que dice la palabra del Señor, dice, y de Efraín destruiré los carros. Dice el Señor, va a destruir todo eso, y de Efraín destruiré los carros. Y si no nos adentramos, porque este es un estudio bastante extenso, que algún día el Señor nos dará. ¿Quién es Efraín? ¿Quién es Efraín? Uno de los hijos de José. Ese que gobernó a Egipto. ¿Ya? Y cuando fueron a recibir la bendición, porque ya José ya estaba gobernando, y José se los llevó allá para que los bendijera a ellos, pero José no quería bendición para él, que bendijera. Entonces a él se le dijo, a uno de los muchachos, a Efraín, le dijo que iba a ser un rey que sería nación de naciones. Al otro se le dijo que iba a ser una nación en potencia. Por eso la palabra del Señor dice, y de Efraín destruiré sus carros. Algún día de pronto tendremos quién es Efraín. En este momento, ¿qué país es Efraín? Y nos vamos a dar cuenta, dice, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén. Y los arcos de la guerra serán quebrados. Serán quebrados, las bombas atómicas, todo eso desaparecerá en el reino de mi Señor Jesucristo. Serán quebrados y hablará paz. Y hablará paz a las naciones, hablará paz a las naciones. Eso es lo que va a hablar mi Señor Jesucristo. Su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra, hasta los confines de la tierra. Es el gobierno de mi Señor Jesucristo. Como lo hacen aquellas personas que trabajan para los políticos, que salen allá, vote por Mariano, vote para presidente Mariano, vote por la alcaldía al hermano Carlos. Hermano, así estamos haciendo nosotros. Esos hombres y mujeres que mi Señor Jesucristo está levantando en este momento, y nos está llenando el Espíritu Santo para que nosotros llevemos como un proselitismo político para ese reino, para que vote por mi Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Amén. Vote por mi Señor Jesucristo. Este es el momento que lo hagas. Hermano, no habrá guerra, no habrá violencia en el reinado de mi Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor Isaías, capítulo 29, versículo 20. Dice, porque el violento será acabado. El violento será acabado en el reino de mi Señor Jesucristo. Vote por mi Señor Jesucristo. Porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos
los que se desvelan, échale ojo, escuche bien, serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. Gloria a Dios. Hermanos, esas personas que se desvelan toda la noche pensando a ver qué le voy a hacer qué mal voy a hacer al otro día. Aquellas personas que están desvelándose a quién voy a matar al otro día. Aquellos que se desvelan qué mal voy a hacer al otro día. Y todas estas personas van a desaparecer, el violento, el escarnecedor, serán destruidos. Isaías capítulo 60, versículo 18, dice la palabra del Señor. Es hermoso escuchar esto. Que esto es lo que quiere todo el mundo, esto es lo que quieres tú y esto es lo que yo quiero. Tanto para mí, para nuestra familia, para nuestros hijos. Dice la palabra del Señor, Isaías capítulo 60, versículo 18, dice, nunca. No dice que por un ratico, no. Dice, nunca más se oirá en la tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. ¿Quién alaba al Señor? Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Hermano, el Señor nos llamó a nosotros, te llama a ti en este momento para que tú seas ese estafeta, ese mensajero, ese atalaya para llevar estos mensajes de salvación. Si tú estás escuchando este mensaje, estás llamado a llevar este mensaje de salvación. Ojo, Mateo capítulo 28, versículo 19-20, dice la palabra del Señor. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que os he mandado, no lo que yo les he enseñado, lo que les he mandado. Y aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, porque va a haber un fin del mundo. ¿No lo crees? La palabra de Dios misma lo dice. Ahora que dice Oseas capítulo 2, versículo 20, hablando de ese reinado de mi Señor Jesucristo. El reinado precioso. Dice Oseas capítulo 2, versículo 20, dice, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo. Escuchen bien. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco, espada y guerra, y te haré dormir segura. Gloria a Dios. Eso es lo que quiere el Señor para ese pueblo, el pueblo de Israel, y para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere. Eso es lo que quiere. O sea, capítulo 2, versículo 20. Dice también la palabra del Señor en Salmos, capítulo 46, versículo 8 y 9. Miren lo que decía Oseas, hermosísimo. Quitaré de la tierra el arco, los tanques de guerra, la espada, esos misiles, la guerra. Va a quitar todo, hermanos. Y este es el rey. Ese es el príncipe que ha de venir, como dice la palabra del Señor. Ese es mi Señor Jesucristo. Ese que los mismos apóstoles lo vieron subir y esos ángeles que se pararon, varones galileos, ¿por qué miráis al que se está yendo? De ese mismo que fue llevado al cielo, de esa misma manera vendrá. Quien dice amén. Démosle gloria al Señor, porque mi Señor Jesucristo va a venir. Y de la misma manera que los apóstoles lo vieron subir y María lo vieron subir, ¿cómo lo vieron subir? Vivo, porque Él resucitó al tercer día, no está muerto, no está colgado en una cruz como nos lo quieren ver a todos y cada uno de nosotros. Adorando un Cristo muerto en una cruz. No, Él está vivo. Y tú tienes la oportunidad de recibirlo en tu corazón. Recibe a mi Señor Jesucristo en tu corazón, porque la palabra de Dios misma dice, categóricamente dice, que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Por eso Salmos capítulo 46, versículo 8 al 11 dice, venid, ved las obras del Señor, que ha puesto asolamiento a la tierra, gloria a Dios, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros de fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Adonai de los ejércitos está con nosotros.
Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Quién es Jacob? El Dios de Israel. Gloria a Dios. Esto es, hermano, lo que el Espíritu Santo tiene para todos y cada uno de nosotros. La naturaleza. Esa naturaleza, como decimos nosotros, que la madre naturaleza está destruyendo, que los ríos, estas torrenciales que han habido, terremotos, tsunamis, tanta cosa que dice la madre naturaleza. No, no es la madre naturaleza, hermanos. Porque mi Señor Jesucristo dijo que todo esto tenía que acontecer. Pero incluso la misma naturaleza estará en paz, en perfecta armonía, como lo hizo el Señor al principio cuando Adán y Eva. Dice la palabra del Señor, Isaías capítulo 11, versículos 6 y 11. Mire hasta eso, la naturaleza, los animales, todo va a estar en paz y armonía, dice la palabra del Señor, en el reino de mi Señor Jesucristo. Por eso la palabra del Señor nos dice en esa oración que todos lo sabemos, el Padre Nuestro, dice: Padre nuestro que estás en el cielo, venga tu reino, venga tu reino. Dice la palabra del Señor, dice, morará el lobo con el cordero. Isaías capítulo 11, versículo 6 al 10, dice, morará el lobo con el cordero. El leopardo con el cabrito se acostará. ¡Wow! El leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Gloria a Dios. Un niño los pastoreará. Un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán. Sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid. El aspid es una serpiente. Es una serpiente que se camufla. Dice, el niño de pecho jugará en la cueva del aspid. El recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, dice la palabra del Señor, porque la tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar. Mira el conocimiento que vamos a tener todos los que estemos preparados para ese reino. Acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, el papá de David, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por todas las gentes, y su habitación será gloriosa. ¿Quién dice amén? Hermano, muchos de nosotros lo que más anhelamos es conocer a Jerusalén. Qué bueno ir a conocer a Jerusalén. Pero nosotros, la palabra de Dios nos habla que mi Señor Jesucristo, en la palabra del Señor, en el capítulo 21 del Apocalipsis, dice Juan que él vio descender la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, y una vez tuvimos un estudio bíblico al respecto. Entonces, desde ahí va a gobernar el Señor. Desde ahí va a gobernar el Señor. Todos los que estemos preparados con el arrebatamiento de la iglesia, nosotros nos vamos a ir, los muertos primero. Eso sí, recalcamos eso, los muertos primero que hayan muerto con mi Señor Jesucristo en su corazón, van a resucitar primero. Luego nosotros vamos a ser arrebatados, pero vendremos al 7º año de la tribulación y gran tribulación. ¿Para qué? Para gobernar con el Señor 1000 años. Gloria a Dios. Eso es lo que tiene el Señor para todos y cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que estar pendientes de eso. Ahora dice la palabra del Señor, Isaías 35, versículo 9, dice, no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen solamente los redimidos. ¿Quiénes son los redimidos? Los que hemos sido redimidos por la sangre ¿de quién? Por la sangre de mi Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. La cuestión aquí no es creer en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo cree en Dios. La cuestión aquí es amar a Dios. Mi Señor Jesucristo mismo lo dijo. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y moraremos con Él. Viviremos con Él. Estará pendiente Dios de lo que necesito. No necesito, Señor, se me acabó la leche. No tengo con qué pagar la renta. No, el Señor ya sabe qué necesidad tienes. No luches tú solo. Pon a Dios siempre de primero. Ese pendón, que sea primero Dios. Por eso y la palabra del Señor dice, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú anheles se te dará por añadidura. Bienvenido, primo Héctor Fabio, al estudio. Dios lo bendiga.
Hermano, eso es lo que tiene nuestro Señor Jesucristo para todos y cada uno de nosotros. Si usted me acompaña a Romanos capítulo 8, versículos 19 y 22, dice la palabra del Señor, porque el anhelo ardiente, mire lo que dice la palabra del Señor, el anhelo ardiente, lo que anhela, no solamente lo anhelamos nosotros, los seres humanos, porque estamos metidos, somos creación de Dios, somos criaturas de Dios. Dice la palabra del Señor, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ya, la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, hermano. Nosotros fuimos sujetados a vanidad. ¿Por qué? Porque nos mintieron. Porque nos mintieron. Porque en cierto libro que se llama el Catequesis, cercenaron uno de los mandamientos de la ley del Señor, que dice que no te harás imagen de lo que está en el cielo, no te harás imagen de lo que está en la tierra, ni de lo que huele, ni de nada, ni te postrarás a ella. Dice la palabra del Señor, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino a causa del que la sujetó en esperanza. Crea en esto y será salvo. No importa que seas un borracho, que seas un drogadicto, que seas un homosexual, que seas lesbiana. No importa que seas un asesino. Cree en esto y serás salvo. Salvo, siempre salvo. Eso es lo que dice otras religiones. Pero dice la palabra del Señor, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. ¿La corrupción de quién? Una palabra que se escribió hace más de 2000 años. ¿De la corrupción de qué? De estos dizque presidentes, dictadores, que lo único que hacen es exprimir la tierra, exprimir todo lo que produce dinero, lo que produce petróleo, sea petróleo, carbón, sea lo que sea. Incluso todo ese, lo que están sacando esos productos para generar bombas atómicas. Todo eso. Pero dice la palabra del Señor, la misma creación es libertada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, los que van a regresar con nuestro Señor Jesucristo, los que vamos a regresar. Yo me meto ahí, gloria a Dios, a ver si de pronto con la ayuda del Señor yo me voy. Métate tú también ahí, para que cuando estés listo y suene esa trompeta, nosotros nos vayamos con nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la palabra, porque sabemos que toda la creación gime a una. La creación gime a una. ¿No lo estás viendo, hermanos? La creación está gimiendo en este momento, pidiéndole al Señor que se acabe todo esto, que venga, que se haga tu voluntad, así en el cielo, se haga también aquí en la tierra. Amén. Eso es lo que está gimiendo también la tierra, y nosotros como creyentes debemos hacer lo mismo, hermanos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la creación, sabemos que la creación gime a una, y a una está en dolores de parto hasta ahora. ¿Quién dice amén? Pero entonces, hermano, esto es un estudio bastante grande. Nos vamos a dar cuenta, hermano, que la misma palabra nos advierte que no todos los miembros de las iglesias nos vamos a ir. No todos nos vamos a ir. Al contrario, la mayoría se van a quedar, o la mayoría nos vamos a quedar, si no estamos viviendo en santidad con el Señor. Porque yo no puedo decir que yo ya lo tengo listo. Yo no puedo decir. Pero cada día estoy luchando, pidiéndole al Señor, haciendo las cosas bien delante del Señor, porque Él es el único que sabe qué grado de santidad yo tengo para con Él. Qué grado de obediencia tengo para con Él. Para con Él, no para con una imagen, con una estatua, no, para con Él. Muchos de ellos, hermanos, muchos de nosotros no sirven ni para Dios ni para el diablo. Muchos están metidos en las iglesias. Muchos servimos en las iglesias. Llegamos a la iglesia, abrimos la puerta, le saco el pecado, lo dejo allá afuera y digo, ya regreso. Va y sirve allá, incluso lee la palabra del Señor, toca guitarra, toca la batería. Luego sale, agarra el pecado y se va, y hasta dentro de 8 días vuelve a la iglesia. Muchos lo estamos haciendo de esa manera porque no sirven, y por eso lo decimos, hermano. El diablo sabe quién es Dios. Él sabe quién es Dios, y ante la tibieza de muchos creyentes, estamos dejando de lado el reino, ese reino hermoso de mi Señor Jesucristo, ese reino de 1000 años. 1000 años va a gobernar el Señor desde Jerusalén la celestial.
Ese es el mensaje que tiene nuestro Señor para nosotros a través de su Santo Espíritu, hermano, porque Dios sabe, y el mismo diablo también lo sabe, esa tibieza a los creyentes. Satanás mismo, él mismo se ha preguntado, y lo hemos dicho hasta la saciedad. Ya, si este hermanito, entre comillas, es capaz de ser infiel a Dios, que es el patrón, que es el amo, que es el Dios todopoderoso, ¿qué dice el diablo? Que no me hará a mí este tibio hipócrita. Sabiendo que nosotros los creyentes sabemos quién es Satanás y sabemos que es una criatura condenada al lago de fuego. Es una criatura condenada al lago de fuego, y muchos de nosotros todavía ignoramos esto y seguimos escuchando a Satanás dentro de las mismas iglesias. Dentro de las mismas iglesias. Porque muchos hermanitos de verdad no sirven para servir. Y de verdad, y es decir, y lo dice así, que la persona que no sirve para servir, de verdad no sirve para vivir en el reino de Dios. No sirve para eso. Por eso la palabra del Señor en Mateo, capítulo 24, versículo 40 y 44, dice la palabra del Señor. Apunten estos versículos, hermanos. Tengámoslos en cuenta. Dice la palabra del Señor: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Dice la palabra del Señor: velad pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. Eso va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando dice la palabra del Señor: sabe pues esto, que padre, si supiese que el ladrón te llama a medianoche y te dice: ve, Mariano, voy para allá a robarte. Héctor, ábreme la puerta que yo ya voy, esté preparado. No. De la misma manera mi Señor Jesucristo va a venir. No sabemos la hora, pero entienda esto, hermanos, que mi Señor Jesucristo va a venir primero por su iglesia. Va a gobernar un anticristo, el papá de todos estos que han quedado de izquierda, porque todos son de izquierda, estos dictadores que han ganado en Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos y pare de contar. Va a venir el papá de ellos a seguir gobernando. Muchachitos, venga, sigamos gobernando de esta manera. Va a gobernar 7 años. Cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sea arrebatada al cielo, cuente desde ahí 7 años hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. 7 largos y tormentosos años para los que nos quedemos aquí sobre la faz de la tierra. La iglesia ya no va a estar aquí para llevar la palabra del Señor. Muchos van a ser levantados, muchos se van a ir. El anticristo no va a dejar que tú conozcas más de la palabra del Señor, porque él buscará solamente su gloria, él buscará la adoración a él. Y si tú te quedas a vivir a esos años, 7 años de tribulación y gran tribulación, ya perdiste el año, como lo decimos coloquialmente en Colombia. Hermano, hay una parábola, capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, del versículo 1 al 5. Esta parábola de mi Señor Jesucristo, dicha a sus apóstoles y a todos los que estaban ahí, es una parábola que debería leerse más a menudo. Mejor dicho, si es todos los días, mucho mejor en las iglesias. Esta parábola debería escucharla o leerla tú todos los días en tu casa. Tú tienes la Biblia. Dice la palabra del Señor, capítulo 25 de San Mateo, versículo 1. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo, mi Señor Jesucristo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, mas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Cabecearon todas. Tome en cuenta este pasaje, hermano, ya que las 10 vírgenes, todas sabían que el Señor vendría. Todo el mundo, de una forma u otra, sabemos que nuestro Señor Jesucristo viene. Quizás por allá, en una misa,
usted escuchó que mi Señor Jesucristo viene, que Él va a venir, pero no le han contado todo esto. Solamente te dirán verdades a medias o a medias tintas, como una película que hay en YouTube, a medias tintas. Es muy bueno mirarla para que nos demos cuenta de qué está hablando la palabra del Señor. Nos vamos a dar cuenta que estas vírgenes, ellas sabían, y así como nosotros de una manera u otra lo sabemos que el Señor vendrá en cualquier momento, pero 5 de ellas fueron sabias. 5 de ellas fueron sabias y tenían aceite en sus lámparas. Y fueron tan inteligentes que tenían de sobra. El aceite es la llenura del Espíritu Santo. Es la llenura del Espíritu Santo. Ya, cada día llenarnos más del Espíritu Santo. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tenían ellas? Ya, que también las insensatas, ¿qué pasa? Esa falta del Espíritu Santo. Ya, porque estas mujeres tenían aceite de sobra. Y así también nosotros en este momento debemos estar llenos del Espíritu Santo de Dios en estos momentos tan aterradores que estamos viendo, porque es principio de dolores. Principio de dolores son estos, dice la palabra del Señor. Ahora, usted me acompaña a Hebreos capítulo 12, versículo 14, nos vamos a dar cuenta que estas otras vírgenes negligentes, estas vírgenes tibias no estaban preparadas para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Así también sucede hoy en día con muchos hermanitos en las iglesias, que no cumplen la voluntad de Dios. Resumida en algo tan esencial, resumida en vivir en santidad, resumida en vivir en santa y piadosa manera delante de nuestro Dios, para estar listos en el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Jesucristo, para irnos en aquel glorioso día. ¿Quién dice amén? Por ojo, la palabra del Señor nos dice en santidad. Hebreos 14, capítulo 12, versículo 14 dice: seguid la paz con todos. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quién dice amén? Amén. Simple. Es simple. Lo mismo nos dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 8. Ya, estamos mirando que estamos lo que nos está tratando de decir el Espíritu Santo el día de hoy. Y cómo nos habla con esa autoridad, con esa veracidad en la palabra. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón. Hermanos, si Dios no escucha la oración de un pecador, tampoco espere que cuando suene la trompeta tú te vayas en el arrebatamiento, porque tus pecados van a pesar en ti y no va a dejar que seas arrebatado al cielo. Tus pecados te van a amarrar aquí a la tierra, para que tú vivas 7 años de tribulación y gran tribulación antes de ir al lago de fuego. Porque la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Ahora podemos notar en el verso 5 del capítulo 25 de Mateo, nos dice la palabra del Señor: y tardándose el esposo, ya lo leímos, dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ya, ¿sí escuchó, hermano? Cabecearon todas y se durmieron. Mire la desgracia que ocurre hoy en día en las iglesias. En las iglesias, estamos hablando, hermano, en las iglesias. La verdad que ellas se durmieron, así como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo duerme hoy en día en un manto de tibieza. En un manto de tibieza, hermano, carente de santidad, de humillación ante el Señor. Porque todavía nos cuesta humillarnos ante el Señor. No, yo que me voy a arrodillar, no, yo con rezar aquí sentadito y con repetir un poco de oraciones y todo eso, de humillarnos ante el Señor. Pero el Señor mismo nos invita a velar en todo tiempo. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, versículos 14 y 16.
Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 5, versículo 14 y 16. Dice, por lo cual dice la palabra del Señor, despiértate, tú que duermes. Todas las vírgenes, miren lo que dice, y cabecearon todas y se durmieron. Así está en la iglesia hoy en día. Pero la palabra de Dios te dice hoy, a través de este humilde siervo, dice la palabra del Señor. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Porque estamos muertos espiritualmente. Tenemos que nacer de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Por agua. Así como cuando tenemos sueño y nos tiramos agua en el rostro para que no nos durmamos si estamos trabajando, si vamos conduciendo. Eso es lo que hemos de hacer, bautizarnos y seguir adelante con la palabra del Señor. Dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará mi Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién dice amén? Amén? Mirad pues, dice, mirad pues. A ti, hermanos, a todos los que escuchan, a todos los que estamos acá, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, como estas 5 vírgenes insensatas, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos y se van a poner peores. ¿Quién dice amén? Amén. Y no lo digo yo, hermano, atienda lo que el Espíritu Santo quiere decirte el día de hoy. Hermano, este verso, lo que nos dice la palabra del Señor, implica que el Señor está retrasando un poco su venida. Está retrasando un poco su venida. ¿Por qué? Porque Él tiene paciencia para con nosotros, esperando, como esperó en los tiempos del diluvio, 120 años, hermano, esperando que la gente se arrepintiera, esperando una espera insulsa, sabiendo que no se arrepintió sino Noé con su familia. Pero el Señor, Él le está retardando porque en el mismo verso, dice, en el verso 5 que acabamos de leer, dice, y tardándose el esposo. Dice, y tardándose el esposo, terminamos con lo que acabamos de leer, cabecearon todas y se durmieron. Pero aquí en la palabra del Señor nos dice, y tardándose el esposo, nuestro Señor Jesucristo ya debió haber venido. Él ya debió haber venido, hermanos. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 13, versículo 11 y 12. Dice, y esto conociendo, dice la palabra del Señor, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño. Levántate, hermano, levántate, esfuérzate, sé valiente, que yo estoy contigo, dice la palabra del Señor. Dice, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Quién dice amén? Vistámonos del Espíritu Santo, llenémonos de aceite y estar preparados, hermanos. Pero mira qué es lo que pasa con estas vírgenes, hermano, porque si me acompaña el capítulo de Mateo 25, versículos 6 al 13, nos vamos a dar cuenta que para colmo de males, llega nuestro Señor Jesucristo y se encuentra con una iglesia tibia. Dice la palabra del Señor, porque como eres tibio lo voy a vomitar de mi boca, dice la palabra del Señor. Dice una iglesia tibia, y muchos hermanos lamentablemente no podrán irse con mi Señor Jesucristo cuando Él venga a recoger a la iglesia de Él. No a la iglesia de aquel nombre, no, a la iglesia de mi Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchos vamos a estar en serios problemas pidiendo aceite a los hermanos que ya se van a marchar. Capítulo 25, versículos 6 y 13 dice, a la medianoche se oyó un clamor, se escuchó una trompeta, dice la palabra del Señor, se escuchó un clamor, se oyó un clamor, dice, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a los prudentes, las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite. No estaban llenas del Espíritu Santo. Danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden. Aquellas iglesias que están vendiendo el gran evangelio de la prosperidad. Venga, pacte con el Señor y recibirás el Espíritu Santo. Porque hasta el Espíritu Santo, ellos mismos, los mismos pastores, Espíritu Santo,
reposa sobre él. Espíritu Santo reposa sobre aquel. Espíritu Santo no, sobre esa persona no, porque me cae mal. Y se creen los que mandan. Pero mire lo que les dice esas mujeres, esas vírgenes, esos hermanos, hermanas que tienen a mi Señor Jesucristo en el corazón y andan en santidad. Dice, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprar para vosotras mismas. Pero ¿qué pasó? Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con mi Señor Jesucristo a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas mi Señor Jesucristo respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Por eso mi Señor Jesucristo, él mismo nos dice, el mismo verso 13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué dice amén? Debemos estar preparados, hermanos. Debemos de estar preparados. Debemos entonces ser fieles al Señor. Y la única solución, como lo dijo mi Señor Jesucristo en Lucas capítulo 12, versículo 35, dice la palabra del Señor, mi Señor Jesucristo hablando con esa categoría, con esa imposición, porque Él es el Señor, el Hijo del Dios Santísimo. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Hermano, este mensaje es bastante extenso, es dilatado. Y el Espíritu Santo nos quiere decir todo lo que Dios quiere para todos y cada uno de nosotros, hermano. La palabra de Dios, Él misma lo dice. Multipliquemos, hermano. No seamos hermanitos oidores en la iglesia, ir allá a la iglesia, estar un rato. Bueno, cuando termine, ojalá que termine rápido el pastor para poder irnos a comer el refrigerio que trajo la hermana o el hermano. Y ahí la pasamos hablando y charlando. Porque muchos, para ellos las iglesias son como esos clubes social, ese club social de ir a pasar el domingo, cristianos domingueros. Ya, no, hermano, si mi Señor Jesucristo te sacó de la basura, te sacó del pecado, no es para que vengas a estar ahí en tu casa sentado rascándose las orejas. No, es para que tú vengas y recibas esos talentos que el Señor quiere que tú recibas para que los reparta para los demás. Acompáñame a Mateo capítulo 25, versículo 20 y 21. Dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, estaba hablando de los talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, mi Señor Jesucristo le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu reino. ¿Quién dice amén? Amén. Hermano, de esta misma manera nosotros estamos sirviéndole al Señor. Y si el Señor nos va a poner allá cuando venga a reinar 1000 años, hermano, así sea de jardinero, así sea de barrendero, lo que sea, pero está reinando con el Señor. Porque como dice el salmista, prefiero estar con el Señor 1000 años y en una mansión. En una mansión donde todo lo que tengo es efímero, En cualquier momento va a venir un deslave de agua y un deslave de lodo y se me va a llevar todo lo que tengo. En cualquier momento. Por eso, primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú anheles se te hará por añadidura, hermano. Ahora, acompáñame a Lucas, capítulo 12, versículos 43 y 48. Dice la palabra del Señor, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes, gloria a Dios, en su reino. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, como muchos pastores, no todos, gracias a Dios, muchos pastores y estos apóstoles, pseudoapóstoles y profetas, y muchos aquellos que dicen llevar la palabra del Señor, aquellos obreros fraudulentos, aquellos que se ganan el dinero llevando la palabra del Señor, dice, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no lo espera, y a la hora que él no sabe. Y
le castigará duramente, dice la palabra del Señor, y le pondrá con los infieles, con los que se van a ir al lago de fuego. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. No lo digo yo, hermano, para asustarte, lo dice la palabra del Señor. Hermano, estamos al borde del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es cuestión de tiempo que mi Señor Jesucristo suene esa trompeta. Ya lo hemos dicho hasta la saciedad. Mi Señor Jesucristo va a venir. Muchos lo ignoran voluntariamente, hasta se burlan del arrebatamiento de la iglesia. Nos dicen a nosotros que estamos locos. Pero tomen la palabra del Señor, tómenla. Y si me acompaña a 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9, nos vamos a dar cuenta que mi Señor Jesucristo ya debió haber venido. Pero Él es tan misericordioso, tan maravilloso, el Hijo del Señor, tan bondadoso con nosotros, que sin merecerlo, Él nos da todo lo que necesitamos. Pero lo más es que tiene paciencia para con nosotros, sabiendo lo ignorantes que somos ante su palabra. Dice la palabra del Señor, 2 de Pedro capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos que se burlan, algunos que la tienen por tardanza, sino que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quién dice amén? Hermanos, este es el momento, hermano. Hay un reino que nos está esperando. Hay un reino que nos está esperando. Pero ya nos estamos dando cuenta, hermano, qué es lo que está sucediendo, o qué le va a suceder a todos los que se queden. No todos, hermano, estamos preparados para irnos. No todos estamos preparados para irnos. Dice la palabra del Señor, la vamos a encontrar, vamos a buscar. Primera de Corintios capítulo 6, versículo del 9 al 11, para que nos demos una idea, hermanos. Para que nos demos una idea que mi Señor, de la misma manera que no escucha oraciones de pecadores, a esas personas que están pecando y yendo a las iglesias, aquellas personas que dicen que son, que yo soy bueno, pero están practicando esta cantidad de pecados delante de nuestro Señor. Y nos dice la misma palabra en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11, dice la palabra del Señor, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Recuerden eso, hermano, los injustos no heredarán el reino de Dios. Yo te estoy diciendo a ti, vote por mi Señor Jesucristo, opte por mi Señor Jesucristo para que Él sea el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey de tu corazón. Que Él sea lo que Él mismo ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién dice amén? Amén. Por eso dice la palabra del Señor, no erréis, no sabéis que los injustos no harán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios. Si tú estás aquí en esta lista, hermano, ponte a cuentas con el Señor en este momento. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero mire la palabra del Señor, y yo me meto aquí, hermano, porque la palabra de Dios no miente. La palabra de Dios nos confronta y dice, y esto erais algunos. Yo era uno de estos. Esto era algunos, mas ya habéis sido lavados. Gloria a Dios, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Que dice amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano, venga, reciba esta palabra, es el momento, es hoy. Mañana quizás va a ser tarde, hermano. Venga ahora, confiese tus pecados, hermano, delante de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Entre al reino de Dios, como dice la palabra de Dios.
Mi Señor Jesucristo lo dijo, dejad que los niños, volvámonos como niños, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Amén. Debemos convertirnos en niños, dice la palabra del Señor también, dice en Efesios capítulo 2, versículo 19-20, por lo tanto, ustedes ya no son extraños, ya no son extraños, nosotros vamos a ser extraños para el mundo. Es algo muy especial, Miguel. Nosotros vamos a ser extraños para el mundo, porque estamos en el mundo, pero ya no le pertenecemos al mundo. Ya nos ven raros, vamos a una fiesta y nos ven raros. Guay, usted, mira, como era antes y ahora mira. Hasta despectivamente ya se cree un santurrón. No, pero sigamos adelante, dice la palabra de Dios. Por tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo mi Señor Jesucristo mismo la piedra angular. ¿Quién dice amén? Amén. Este es el reino que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros, hermanos. Apoyémonos en este reino. Mi Señor Jesucristo va a venir a reinar. Él va a venir a reinar con nosotros y nos va a llevar primero a nosotros, porque cuando suene esa trompeta, los muertos resucitarán primero. Ya, y luego nosotros, los que estemos preparados, seremos arrebatados juntamente con ellos. Volvamos a leer esta partitura hermosa de la palabra del Señor, que cuando leemos esta partitura hermosa de la palabra del Señor, nos damos cuenta, es como escuchar música, como escuchar música en nuestros oídos. Dice la palabra del Señor, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante. Dice la palabra del Señor, guarda esta palabra en su mente y en su corazón, porque la trompeta va a sonar, dice la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquellos que llevan años todavía llorando a sus muertos, a su hijo, a su esposo, a su mamá, llorándolos. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza. Pero aquella persona que ha visto marchar a su ser querido, como lo hemos visto en estos días, ya con la hermana María Angulo, que vio marchar a su esposo, pero se dio cuenta que entregó su corazón a nuestro Señor Jesucristo, y sabemos que esto es lo que va a suceder. Dice, porque si creemos que mi Señor Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, no precederemos a los que durmieron. Dice, porque el Señor mismo, el Señor no va a mandar un ángel, un arcángel, un serafín a que suene la trompeta, no, diferentes las trompetas del Apocalipsis, porque dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quién dice amén? Amén. Pero también dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Quién dice amén? Conviértete en una atalaya, hermano. Dice la palabra del Señor, ay de mí si no llevo la palabra del Señor. Ay de mí. Eso es lo que tiene el Espíritu Santo el día de hoy para todos y cada uno de nosotros. Es fácil, es facilito. Hermano, solamente confiesa tu pecado. No te dé vergüenza confesar el pecado. No se lo diga a un hombre quizás más pecador que tú. Confiesa tu pecado delante del Señor, como lo acabamos de escuchar. Tú cuando ores, allá en tu aposento, habla con el Señor, Él te va a escuchar. Lava tus pecados. Cuando empieza de la misma manera, cada que verdaderamente lavamos nuestros pecados, nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque cuando tenemos esa intimidad con el Señor, empezamos a hablar y empezamos a lavar nuestra alma con lágrimas. Y ahí es donde tú te vas a dar cuenta que verdaderamente Dios te perdonó, que ya lavaste el alma tuya con lágrimas, arrodillado, humillado ante el Señor, para que Él tenga misericordia de nosotros, para cuando venga su Hijo amado Jesucristo a reinar 1000 años, nosotros tengamos la posibilidad de reinar con Él. No importa donde te pongan, de portero, donde quiera, pero el Señor, estamos con el Señor ahí reinando con Él, porque Él lo prometió, hermanos. Pero hermano, no dejemos que el diablo te robe esta bendición que estás recibiendo el día de hoy. Porque eso es lo que quiere el diablo, que tú no escuches este mensaje. Eso es lo que el diablo
no quiere, porque el diablo en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10, a eso vino, a robarte lo que el Señor te ha dado, a robarte lo que el Señor te ha dado en este momento. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Y dice mi Señor Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, gloria a Dios. Amén. Ese es mi Señor. Ven, hermano, póstrate ante el Señor. Recibe al Espíritu Santo el día de hoy. Recibe la palabra el día de hoy. No esperes, hermano, que suenes a trompeta y te quedes. Y que tu pecado te amarre al mundo. Y no deje que seas llevado por el Espíritu Santo allá donde está el Señor. Para que vengas después, que pase toda la tribulación. Después de que pase la tribulación, te vas a dar cuenta de lo que nos quiere salvar el Señor. Nosotros ya tuvimos un estudio. Ahora, hermano, vamos a orar. Vamos a orar, no antes sin darle un mensaje muy especial a la familia Quiñones y a la familia Posada, a la familia de mi tía Marina, que ya sabemos todo lo que se viene encima, tribulación, gran tribulación, y ahora que estamos en principio de dolores, de todo lo que está salvando el Señor a muchos de nuestros seres queridos, a muchos de los seres queridos, y no miremos la muerte como una catástrofe. Miremos que nosotros somos tamos, nosotros ante la muerte, la verdad que no somos nada. La muerte se está llevando a muchos en este momento, pero también tenemos que mirar una cosa, de que el Señor mismo está levantando a mucha gente justa, a mucha gente que ha recibido a mi Señor Jesucristo en el corazón a última hora. Y que Dios a través de esas enfermedades le ha dado la oportunidad, igual como me la dio a mí con esos 2 cánceres, me dio la oportunidad de ponerme a cuentas con el Señor. Que eso es lo bueno que está haciendo el Señor. Entonces, en este momento, si me acompaña Isaías capítulo 57, versículo 1, guarda este mensaje, este versículo, este capítulo en su mente y en su corazón para que se dé cuenta qué es lo que está sucediendo con nuestros seres queridos, aquellos que están marchando, pero ¿por qué? ¿Por qué se están yendo? ¿Por qué se están yendo? No te enfades con el Señor, porque a veces muchas oramos al Señor, sánalo, pero estamos cargados de pecado y el Señor no va a escuchar la oración. Pero dice el Señor, capítulo 57 de Isaías, versículo 1, dice, perece el justo y no hay quien piense en ello, dice la palabra del Señor. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción, que delante de la tribulación, es quitado el justo. ¿Quién dice amén? Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Por eso muchos de nuestros seres queridos, el Señor los está levantando, se los está llevando, porque muchos de ellos no van a poder soportar esa tribulación y gran tribulación. Muchos de ellos no van a soportar. Y el Señor está teniendo misericordia de muchos que estamos aquí. Por eso vamos a orar nuevamente por la familia Quiñones, porque han visto marchar a su ser querido, a Elías Quiñones, y también oramos por la familia Posada, toda, porque también estamos metidos la familia Giraldo Posada, porque somos familia, somos una unión, y de verdad sentimos el dolor que están sintiendo la familia de mi tía Marina. Por eso nuevamente un saludo muy especial para todos y cada uno de la familia Quiñones, para mis cuñadas, para mis cuñados, para mis concuñados. Oramos también por la esposa de Elías Quiñones, esta viuda, que vamos a seguir orando por ella, y no nos olvidemos de las viudas, porque de verdad que es un mandato, es una religión, orar y mantener a las viudas que verdaderamente lo son. Oramos también por Patricia, por Alexa, por Luz Mari, Dios te bendiga, por Nidia, Dios te bendiga, Nidia. Oramos por Marixa, por Tania, por Lucho. Un saludo muy especial para todos, para Cristian, para sus nietos, para los nietos, aquellos que viven aquí en los Estados Unidos, en Colombia. Dios los bendiga a todos y cada uno de vosotros. Oramos también por todas aquellas personas que han visto marchar a sus seres queridos, no solamente mi familia, la familia de mi esposa, sino también por la familia de Esther González, que vio
vio marchar a su papá hace poco allá en Venezuela, María Angulo también, por Evelyn González, que vio marchar a sus familiares. Oramos también por la familia del pastor Salvador, allá en Venezuela, ese hombre que murió salvando gente de ese deslave que cayó allá en el estado Anzoátegui. Oramos por todas esas familias que de verdad están sufriendo en este momento. Oramos por la familia Quiñones en su totalidad, por la familia Giraldo Posada. Oramos por la familia de nuestro hermano Mariano. Dios lo bendiga. Oramos por él, por su esposa, por sus hijos, por todos y cada uno de los familiares en México y aquí en los Estados Unidos. Oramos también por Olmedo, María y Olmedo Hidárraga, por sus hermanos allá en Colombia, en Bogotá, en Cartago. Oramos por nuestros hijos, oremos por ellos. Oremos por Ramón, Dios te bendiga Ramón, por Lili, por Roxana, por Alex, por Iván Camilo. Oramos también por sus padres, oramos por el papá de Laura, que en estos momentos está también delicado de salud. Un saludo muy especial para el papá de Laura, para la mamá de Laura. Dios lo bendiga. Oramos por Iván Camilo, oramos por la mamá de Iván Camilo, mi hijo, que también está pasando por quebrantos de salud. Oremos por todos nuestros hermanos y pedimos por todos y cada uno de ellos todos los días para que regresen, para que vengan a nutrirse de la palabra del Señor. Que no hagamos oídos sordos. Judith, Dios te bendiga. Aquí te esperamos para que sigamos estudiando la bendita palabra del Señor. Alberto, Jorge, José, por Francisco y Lázaro, por Mireya, aquí te esperamos. Tú sabes que Dios está apartando a los suyos ahora, antes de que venga lo peor, porque todavía lo peor no ha llegado. Oramos por Lucy Hernández, por Carlos Arias, por Luz Amparo allá en Texas. Dios la bendiga. Por toda nuestra familia allá en Versalles. Dios los bendiga, ese pueblito amado, que la verdad amo a toda la gente que vive allá, porque de verdad tengo muy gratos recuerdos. Oramos por nuestra familia allá en Cali, por la familia de mi tío Javier, primo. Dios te bendiga. Un saludo muy especial para Miguel. Dios lo bendiga a todos y cada uno de los que se conectaron y a todos los que se van a conectar en el transcurso de la semana. Oramos también por nuestra familia en España, en México, en Venezuela, allá en Corinto, por el hermano Naún, por el grupo de oración Salvos por Gracia, por la señora doña Noelia, Dios la bendiga, la señora Trujillo, por la señora Norma, por mi tío Javier, por mi tía Elvia, por Héctor Fabio, por Cubitos, por Nora, por mi tía Ligia, por mi tía Pola, Jena, allá en España, por mi tía Amparo, allá en Cúcuta, por la familia Díaz Reyes, por la familia de Claudia Tobar, por Jenny allá en Cali, también por mi hermano Diógenes Correa, Dios te bendiga. Oramos por mi tía, por mi tío David, por su esposa Siria, por toda la familia Posada. Oremos por todo y cada uno. Un saludo muy especial también para mi hermana pequeña, para Yanira Córdoba. Yo no me voy a olvidar porque verdaderamente Dios te utilizó de una forma hermosísima para que postergara, donando esa médula ósea para que este siervo siguiera llevando la palabra del Señor. Y vamos a seguir orando por la Yanira López Córdoba, que es mi hermanita pequeña, por Rubén allá en Madrid, por la señora Magda Maldonado, Dios la bendiga, por la familia Hidárraga, toda, allá en Colombia, aquí en Estados Unidos, por Altagracia, Dios te bendiga, es la mamá de nuestro pastor Homero Hernández, que nos mandó un vídeo muy hermoso y nos estamos dando cuenta que el Señor está orando en ti. José Luis, un saludo muy especial allá en Venezuela, por la familia Higuita, la familia nuestra en Panamá también. Oremos por el pueblo de Israel. Sabemos, hermanos, que muchas de las profecías que hay para la tribulación y gran tribulación, todas van a caer, no solamente en los moradores de la tierra, sino en el pueblo de Israel. Lamentablemente, ¿por qué? Porque ya sabemos la historia del pueblo de Israel y por su desobediencia, por haber elegido, en vez de mi Señor Jesucristo, eligieron a Barrabás. Ese es el pago para ellos en la tribulación y gran tribulación. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Amado Dios y soberano Padre Celestial, gracias, Padre. Tu mensaje ha sido entregado el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos con esa autoridad, con ese poder que solamente tiene tu palabra, Padre Santo. Porque en tu palabra hay poder, Señor.
ese poder, Padre, que sobrepasa todo entendimiento, ese poder que nos saca de la muerte a la luz admirable, Padre Celestial. Gracias, Señor, por darnos este mensaje que es de nuestra salvación, para librarnos del pecado, del poder del pecado, para librarnos del castigo que hay en el pecado, porque la paga del pecado es la muerte, Señor. Mas la dádiva de Dios es vida eterna para todos y cada uno de nosotros. Señor, te hemos expuesto unos nombres, Señor, en este momento. Quizás en este momento se nos va muchos nombres, pero en nuestro corazón, Señor, porque nuestro espíritu habla contigo con esos gemidos indecibles, Padre Santo, para que tú escuches esta oración, Señor. Escucha esta oración, Señor, si hay alguno en este momento de los que están aquí o los que nos están escuchando a través de las redes sociales o nos van a escuchar a través de las redes sociales en el transcurso de la semana, Señor, si hay algún dolor, Señor, si hay una pena en su corazón, Señor, Padre Santo, si te está pidiendo, Padre Celestial, te pedimos, Señor, incline su oído a esa oración, Señor. Incline su oído, Padre Celestial. Te ponemos esta persona, te la presentamos a ti, oh Señor, para que seas tú obrando en esa persona, que el Espíritu Santo los llene, Señor, y los convenza de pecado, para que vengan a ti y se postren ante ti, Señor, humillándonos delante de ti, oh Padre Celestial. Te pedimos, Señor, por todas aquellas personas que trabajan en muchos estamentos, como es la policía, Señor, los bomberos, los médicos, las enfermeras, por aquellos que están haciendo una labor social, Señor, quizás en este momento necesitan de tu ayuda, oh Padre Celestial. Te pedimos por ellos, Padre Santo. Te pedimos por aquellos hombres y mujeres que están llenos del Espíritu Santo, están llevando tu palabra, Señor, para que sea tu Santo Espíritu hablando a través de ellos, Señor. Que haya sanidad el día de hoy, tanto física como espiritual, Padre Santo. Sé tú, oh Padre Celestial, esa fortaleza en estos momentos para esas personas que han visto marchar a sus seres queridos, oh Padre Santo. Llénanos de ti cada día, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, more en nosotros todos los días, Señor, hasta el fin del mundo, Padre Celestial. Te pedimos por tu pueblo, Santo Israel, Señor. Te pedimos, Señor, por esos alimentos que vamos a tomar el día de hoy, Señor. Por eso, lleno, Señor, de tu Santo Espíritu, te damos gracias, Padre. Te alabamos. Te bendecimos y glorificamos tu santo nombre, Padre, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y todo el grupo de oración dice, amén, amén. Gloria a Dios. Que hermanos, Dios los bendiga. De verdad, muchas gracias, Miguel, muchas gracias, primo. Ana, muchas gracias por haberte conectado, por todos aquellos que han venido a escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda, hermano, que el arrebatamiento de la iglesia está ahí a la vueltica de la esquina. Mi Señor Jesucristo pronto viene. Créalo, créalo por fe. Si suenas a trompeta, hermano, y te quedas, no vayas a decir después que no lo sabías. Un saludo muy especial, hermano. Dios los bendiga.